Entonces, la clase pasada vimos la benevolencia de Dios, que Dios es bueno en su totalidad, todo lo hace bueno, sus intenciones son buenas, su creación es buena, sus pensamientos son buenos, sus acciones son buenas, y vemos que la benevolencia de Dios es su capacidad de hacer el bien, pero de alguna forma nosotros tenemos, o cuando alguien te dice que es bueno, se debe demostrar en una acción, ¿verdad? Tienes tú que experimentar esa bondad, y dijimos que la benevolencia de Dios se manifiesta en su gracia, en su amor y en su misericordia, ¿verdad? Son esos tres atributos que es Dios mismo, en los cuales su benevolencia, su bondad se manifiesta. Entonces hoy vamos a ver la gracia. Creo que todos hemos escuchado pasajes, por gracia sois salvos, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo en las cartas les dice gracia y paz sea con vosotros, ¿verdad? En la salutación de cada una de las epístolas. Y vemos mucho la palabra gracia, ¿verdad? De diferente manera, pero vamos a intentar ver la gracia de una manera bíblica, o sea, qué dice la palabra sobre la gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo se muestra la gracia, cómo podemos ver esa gracia en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, y al final reflexionar, ¿verdad? Y qué podemos hacer en respuesta, qué vamos a hacer en respuesta, porque es inevitable ser indiferentes a una vez que conocemos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, primero vamos, bueno, como les decía, hemos visto pasajes, ¿no? Como este, que es muy importante para el cristiano, ¿verdad? En Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es un pasaje que todos tenemos que aprendernos, ¿verdad? De memoria, es muy útil. Uno, para recordarnos a nosotros mismos que por gracia hemos sido salvos, y otro para compartirlo, ¿verdad? En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otro, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y vemos muchos pasajes más que vamos a ver a lo largo del estudio. ¿Qué es la gracia de Dios? El diccionario teológico, ahí donde busqué, viene, pues está en hebreo y está en griego, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Del hebreo gesed y del griego charis, ¿sí? Del latín gratia. Dice, es un favor inmerecido concedido por Dios a la raza humana. Mediante la gracia, al hombre se le capacita para que comprenda, acepte y disfrute de inmediato de los beneficios del plan de salvación, ¿sí? Ahorita hay una diferencia entre, vemos la benevolencia de Dios en muchas maneras, ¿verdad? Y uno de sus gracias son favores inmerecidos, que a pesar de que el ser humano o nosotros no los merezcamos, Dios los muestra y los da, ¿verdad? Sin merecerlo, ¿verdad? No hicimos nada para ganarlos. Por ejemplo, algo sencillo pues es lo que vimos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre malos y buenos, ¿verdad? Decíamos, el ejemplo sería muy sorprendente que el sol diera su luz solamente a los que
son nacidos de nuevo, ¿verdad? O que son el pueblo de Dios. Imagínate ver el haz de luz sobre una persona que la siga, o que la lluvia, ¿verdad? Que estés tu vecino no creyente y tú, y nada más llueva ahí en tu patio y en el del vecino no. Pero vemos que la gracia de Dios se ha manifestado, bueno, se manifiesta de diferentes maneras, pero vemos la gracia común para la humanidad de una forma, ¿verdad? Pero vemos una gracia salvífica que se proveyó para aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a ver diferentes perspectivas de la gracia o facetas de la gracia. Pero para empezar necesitamos entender, después vamos a empezar, ahorita estamos viendo como quién es Dios, y después vamos a ver quiénes somos nosotros en otros estudios, ¿verdad? La doctrina del hombre, la antropología, ¿verdad? El estudio del hombre de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero hablábamos en los primeros estudios que cuando conocemos más de Dios, comprendemos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Cuando comprendíamos que Dios es un Dios santo, empezamos a comprender cuán distantes nosotros y diferentes somos de Dios, a pesar de haber sido hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, para empezar, tenemos que entender que la gracia es algo inmerecido, o sea, no merecemos y sin embargo nos es otorgado, ¿verdad? Romanos 3 pues nos hace ver con claridad que no hay nadie bueno, no hay ni uno justo, ¿verdad? Dice que pues somos nosotros mejores que ellos, hace referencia a los judíos, dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿verdad? Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Dijimos que, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? No hay siquiera uno, ni uno. Y esto es todos, ¿verdad? Pero vamos a ver un pasaje muy importante cuando Dios le duele haber hecho la humanidad, ¿verdad? De toda la maldad que se había hecho, Dios le duele, ¿verdad? Que el mundo sea corrompido y que esté de esa manera la humanidad. Y dice un pasaje muy importante que ahorita lo vamos a ver. Pero primero tenemos que entender que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie bueno. Podemos hacer acciones buenas, como dijimos la clase pasada, pero no ser buenos en nuestra totalidad, ¿verdad? Tenemos a veces malos pensamientos, a veces somos movidos a reaccionar de una manera que no es lo que Dios quiere. No amamos a Dios con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. No amamos al prójimo. Entonces eso pues nos descalifica de obtener algo, ¿verdad? Nos descalifica completamente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos, ¿verdad? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, pues todos, pues es todos, ¿verdad? No hay ni uno sin excepción, ¿verdad? Otro pasaje, Efesios 2:1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el último, Isaías 64:6. Nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, ¿verdad?
en otra versión dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento, ¿verdad? Entonces vemos que aún lo bueno que podemos hacer para Dios, pues es basura, ¿no? Es nada. No hay nada bueno en nosotros, y es por eso que necesitamos su gracia, ¿verdad? Para ser salvos y libres del pecado. Entonces, muchas veces aquí nos consideramos, este libro en un capítulo hace referencia sobre cómo nos consideramos, si en una bancarrota temporal o en una bancarrota permanente, ¿verdad? La Biblia habla claramente que nuestra posición debe ser declararnos en una bancarrota permanente, en la cual no podemos salir y necesitamos una ayuda de alguien externo, ¿verdad? Hay unas analogías, hay muchas analogías en la Biblia que nos indican cómo está nuestro pecado, ¿verdad? Y cómo estamos nosotros imposibilitados por acercarnos a Dios, ¿verdad? Debido a nuestro pecado, debido a que hemos roto la ley de Dios. Y hay una analogía que me gusta mucho, que la comenta R.C. Sproul, entre otros, que muchas veces la vida cristiana se ve como un enfermo, ¿verdad? Un enfermo que está en su casa, está en su cuarto y tiene una enfermedad terminal, ¿verdad? Y él está enfermo y reconoce que está enfermo. Y él pues llama a un doctor, el doctor va a su casa y dice que el doctor trae la medicina, sirve la medicina en una cuchara y dice que él lleva la cuchara a su boca, ¿verdad? Pero en el paciente todavía está la decisión si abrir su boca y tomar la medicina o negarse a tomarla, ¿verdad? Entonces ahí todavía el enfermo tiene una elección, ¿verdad? Si elegir ser salvo, ser sano, ser rescatado o no, ¿verdad? Lo dejan en la decisión final del enfermo. Pero por ejemplo, para R.C. Sproul y otros hacen mención, como le dice la Biblia aquí, ¿verdad? En el pasaje anterior en Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿verdad? Y esta pues me gusta más porque es como habla la Biblia de nosotros, que estábamos muertos. Dice que es más bien como ese enfermo que está en casa, pero cuando llega el doctor, él ya está muerto, ya está inconsciente, ya no hay pulso en su cuerpo, ya no hay vida, y dice que llega el doctor y lo resucita y lo trae a la vida, ¿verdad? Y ese somos nosotros, en realidad, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? Y esa es una analogía que me gusta más. Y este libro habla sobre la bancarrota, ¿no? De que tenemos que considerarnos como, ¿no? Necesitamos ayuda de un agente externo que venga y nos rescate. Porque una empresa que se considera en una bancarrota temporal quiere decir que todavía puede hacer algún esfuerzo o algún recurso para otra vez llevar a flote la empresa, ¿verdad? Pero necesitamos reconocer de nuestra bancarrota es permanente y no podemos hacer nada, y es por eso que necesitamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero hay una buena noticia, ¿verdad? Son las buenas nuevas de Cristo. Nuestra ruina es el remedio de Dios. Aquí Jerry Bridges habla en el capítulo 3 sobre eso. Dice, lo titula él los hermosos peros de Dios, ¿verdad? Los hermosos peros de Dios.
Dice, a pesar de que nosotros éramos así, teníamos esto, otro, estábamos muertos, estábamos incapacitados de acercarnos a Dios, Dios intervino, ¿verdad? Y lo vamos a ver, pero antes vamos a ver aquí donde la palabra gracia, ¿verdad? Este pasaje, la palabra gracia en el Nuevo Testamento viene de la palabra charis, ¿sí? Charis, donde viene la palabra carisma, ¿verdad? Carisma, amabilidad, gracia, un regalo, ¿verdad? Un don, benevolencia, amor, gratitud. Eso es lo que engloba la palabra gracia en el Nuevo Testamento en griego. Es lo que significa. Ahorita la vamos a ver en el Antiguo Testamento, Gesed, como vimos en hebreo, que también su significado. Entonces, hablamos sobre los peros de Dios, ¿verdad? O sea, Dios intervino, ¿verdad? A pesar de que nosotros estábamos muertos, estamos arruinados, ¿verdad? Estamos arruinados como lo vimos con Isaías, ¿se acuerdan? Que decía, estoy arruinado, o sea, estoy muerto, soy hombre muerto, no tengo a dónde ir, no tengo escapatoria. Adelante, bienvenido, pásale. Dice, decía Isaías, vamos a verlo, Isaías, ¿qué era? Isaías 66. No, Isaías. En Isaías. Acá está. Dice, aquí está, me lo pasé. Entonces veíamos, aquí está, no quiero. Aquí está, Isaías 6. Isaías 6. Vemos cuando Isaías vio la santidad de Dios, dice, ay de mí que soy muerto, ¿verdad? Así se refería de él. Isaías lo vimos a profundidad. Entonces, cuando uno ve la santidad de Dios, al Dios que está enfrente de él, lo empieza a conocer, pues nos consideramos como muertos debido a nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Debido a nuestra imposibilidad de estar ante Dios, un Dios santo, un Dios justo, pero gracias que también es un Dios lleno de gracia, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice aquí el libro, el autor, que se refiere a los hermosos peros de Dios. En Génesis 6:8, en Génesis 6:8 vimos que Dios, aquí se arrepintió, pero no es tan buena la traducción, ¿verdad? Porque vemos que la palabra Dios no puede arrepentirse, sino que se conmovió, sintió compasión, ¿verdad? De haber hecho al hombre y ver la maldad que se había multiplicado. Entonces dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, se conmovió, le dolió en su corazón, por así decirlo. Pero, o sea, aquí está uno de los hermosos peros de Dios, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Si no estuviera este pero,
no estuviéramos aquí, tú y yo, ¿verdad? Si no existiera este pero, no hubiera continuidad de la Biblia, ¿verdad? No existiéramos, tú y yo no existiéramos, simplemente, ¿verdad? Entonces este pero es vital en nuestra vida. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Y si vemos que la gracia es un favor inmerecido, no es que Noé hubiera hecho algo especial ante Dios para merecer haberle preservado la vida, ¿verdad? No hizo nada. Dice que simplemente halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en otra versión, dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, pero no encontró favor delante del Señor, ¿verdad? Un favor, o sea, un favor no es pedir algo a cambio, ¿verdad? Cuando te dicen, oye, ¿me haces un favor? No es de que hazme este favor y yo después te lo voy a pagar, ¿verdad? Porque si no, entonces hazme un trabajo, ¿verdad? Sí, algo pagado, ¿verdad? Hay un favor delante de los ojos de Dios. No es que Noé hubiera sido justo, bueno, porque Romanos 3 nos dice claramente que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay nadie que haga el bien. Todos se han desviado, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Dice, cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Fueron hechos a un lado de la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Es uno de los peros que Dios interviene, ¿verdad? Dios intervino ahí y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Hay otro de los peros en Romanos 3:21. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, pero ahora, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, ¿verdad? Acá está hablando de la ley, ¿verdad? Hablando de la ley, que ningún humano, por las obras de la ley, nadie puede ser justificado, ¿verdad? Nadie puede cumplir la ley al pie de la letra, ¿verdad? No sé cuántos mandamientos y prescripciones de Moisés creo que son cientos y cientos y cientos y cientos de leyes que tenías que cumplir, y ni aún así nadie podía ser justificado, ¿verdad? Por medio de la ley, lo que la ley prescribió. Entonces, aquí dice, pero ahora, o sea, hay una pausa, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? Está un poquito rebuscado esta versión, la Reina Valera, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el 21. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con la exigencia de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Está un poquito más claro, ¿verdad? Dice, esto es la ley, dice, pero ahora, dice, como se ha profetizado antes, dice, hay una buena noticia, ¿verdad? Son las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuáles eran las malas noticias? Pues que estábamos muertos y que merecíamos, la paga del pecado es muerte, y eso merecíamos por no poder cumplir la ley. Dice, pero ahora hay una buena noticia, las buenas nuevas, el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Entonces hay una buena noticia, que los mismos profetas dicen de ese Mesías que ha de venir, que por medio de la fe podemos ser salvos por gracia, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí vemos otro de los peros cuando Dios interviene. Efesios 2:4 también nos
menciona otro, 2:4. Dice, ahorita lo leímos, ¿no? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, o sea, eso nos incluye a ti y a mí, si vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, ¿verdad? Esto merecíamos, o sea, como hijos de ira íbamos a ser tratados, lo mismo que los demás, pero, ¿verdad? Otro. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Del griego eleos, dice compasión, ¿verdad? Gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. O sea, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto en un ataúd? Nada, ¿verdad? Entonces no podíamos haber correspondido o haber hecho algo porque estábamos muertos, ¿verdad? Muerto, pues nada podía hacer. Entonces dice que Él nos amó aún estando nosotros muertos. Entonces no es posible que vio algo bueno en nosotros y debido a eso Él tuvo misericordia, ¿verdad? Él actuó antes de que nosotros hiciéramos algo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí otra vez como que para que quede claro, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Vemos otro de los hermosos peros de Dios. Otro en Tito 3:4. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Dice hubiéramos, como en un futuro, pensando que por las obras buenas que nosotros hacemos es que somos salvos, ¿verdad? No, dice que se manifestó su amor y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho en un futuro, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia, o sea, gratuitamente justificados, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Palabra fiel es esta, o sea, de cierto os digo, ¿verdad? Como decía Jesús, o sea, nosotros decimos amén cuando alguien dice palabra de verdad, decimos amén, así sea, pero lo decimos como réplica al mensaje, ¿verdad? Jesús no esperaba a que nadie le dijera amén. Él antes decía, de cierto os digo, ¿verdad? Estas son palabras de verdad. Entonces, esta es palabra fiel, ¿verdad? Que somos justificados por gracia, no por algo que hubiéramos hecho, sino gratuitamente, sin merecerlo, aún estando muertos, ¿verdad? Entonces vemos que esto lo escribí al final, ¿no? Pero Dios intervino. O sea, nosotros éramos esto, todo lo que decían estos pasajes, ¿verdad? Estábamos muertos, éramos insensatos, nos aborrecíamos unos a otros, deseábamos el mal, nuestros pensamientos estaban torcidos, pero Dios intervino, ¿verdad? Desde un principio, antes de que nosotros hubiéramos hecho algo. Entonces vamos a ver
cómo se manifiesta la gracia, cómo la podemos ver, observar, sentir, experimentar. Y número uno, desde el Antiguo Testamento vemos que la gracia de Dios se manifiesta en su pueblo, ¿verdad? En su pueblo, y eso nos incluye a nosotros. En Éxodo 33:12 dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿verdad? Está un poco rebuscado también porque Moisés le dice a Jehová: tú me has dicho esto, ¿verdad? Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado, ¿verdad? He hallado gracia delante de tus ojos. Dice: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor, ¿verdad? De tu gracia. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra, ¿verdad? Entonces aquí vemos el favor de Dios hacia su pueblo, que Él irá con ellos porque ha hallado gracia delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces se muestra sobre su pueblo su gracia. Se muestra en el Antiguo Testamento sobre Israel, ¿verdad? Su pueblo escogido. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Entonces dice: o sea, yo te escogí, Israel, no porque eras un pueblo especial más que los otros, ¿verdad? Sino todavía le dice: eras el más insignificante, ¿verdad? Entonces no pudo haber sido porque Israel era bueno, o porque era un pueblo especial, o porque eran más inteligentes, o porque sabía. No, al contrario, Dios sabía que le iban a fallar, que lo iban a negar, que iban a tener ídolos, que se iban a olvidar de Él, ¿verdad? Pero sin embargo, dice que juró a vuestros padres. ¿Quiénes eran los padres de Israel? ¿A quién le hizo la promesa? Abraham, ¿verdad? O sea, por eso dice nuestro padre Abraham, ¿verdad? La canción es de nuestro padre. Dice, o sea, él hizo una promesa a Abraham, y tampoco Abraham, ¿saben de quién es el ascendiente de Abraham? Bueno, me van a decir Adán, ¿verdad? Pero Noé, ¿verdad? Noé. Entonces vemos que Dios preserva a su pueblo, a sus escogidos, y tuvo gracia por Noé, porque él ya tenía un plan de redención, ¿verdad? Desde el principio, y se halló gracia con Noé,
para llevar a cabo su plan de redención. De Noé viene Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, de ahí viene David también. De David viene Jesucristo, ¿verdad? Y de Jesucristo, pues el pueblo, el pueblo que no era pueblo, dice la palabra. Y dice Romanos, que aquí Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿verdad? O sea, nosotros por la fe somos contados como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, ¿verdad? No hijos de carne, de sangre, sino de la promesa, ¿verdad? Según la promesa. Y ahí la promesa, ¿no? Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros, o sea, somos todas las naciones. No se refería pues nada más a una nación, Israel o judío, sino dice que ya no hay diferencia entre judío, gentil, griego, circunciso, incircunciso, esclavo, libre, mujer, hombre, ¿verdad? Sino todos somos igual, ¿verdad? Ante Dios. Entonces, al pueblo de Dios, a Israel, y ahora nosotros el nuevo Israel, ¿verdad? Vemos la gracia de Dios que es abundante, Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, ¿verdad? Todo eso es debido a Jesucristo, ¿sí? Entonces abunda también su gracia, no es limitada, ¿verdad? Porque Dios es limitado, Dios es ilimitado, su gracia, su favor, su misericordia es ilimitada, ¿verdad? Vemos la gracia de Dios, es un regalo inmerecido, ¿verdad? No depende de nuestros méritos, no depende si pecamos o fallamos o no pecamos o hacemos todo el esfuerzo humano por no pecar. No depende de eso, y lo vemos claramente en Génesis 2, ¿verdad? Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Aquí, después de que Adán nombró a todos los animales, dice que Adán no halló ayuda idónea para él, ¿verdad? Entonces, Dios primero quiso que Adán viera su necesidad, aunque Dios ya sabía, siendo omnisciente, que Adán iba a tener una necesidad de alguna pareja. Primero quiso que Adán se percatara de eso, ¿verdad? Después de que vio que todos los animales habían tenido una pareja y él no, ya que Adán conoció su necesidad, Dios la suple, la provee, ¿verdad? Nosotros también primero necesitamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador, ¿verdad? De esa gracia y misericordia. Si no caeríamos en cuenta que necesitamos eso, ¿verdad? Entonces primero Dios nos hace ver nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad, en este pasaje pues simplemente una necesidad. Entonces dice que Jehová formó pues de la tierra, dice que aquí le haré ayuda idónea para él. Después sabemos que lo hace, pero suple una necesidad antes de la caída, ¿verdad? Antes de que Adán hubiera pecado. Pero vamos a ver que también suple una necesidad debido a su gracia y su bondad cuando aún ellos pecan, ¿verdad? Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió.
¿verdad? O sea, ellos ya habían desobedecido la ley de Dios, lo que había dicho, no comerán de este árbol, todo el que comerá morirá. Y sin embargo, no mueren, ¿verdad? No mueren, físicamente no mueren, espiritualmente mueren, ¿verdad? Y son destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero vemos que por la fe Adán y Eva no murieron porque mostraron fe en la promesa del Mesías que iba a venir también. Pero aquí, a pesar de que ellos fallaron a Dios deliberadamente, Dios los viste y vemos que Dios hace el primer sacrificio registrado en la historia, ¿verdad? De animales, de sangre, primer sacrificio, ya estaba implícitamente mostrando cuál iba a ser el método de expiación para nuestros pecados, ¿verdad? Un sacrificio con sangre, ¿verdad? Entonces fue de ahí que empezaron, bueno, Noé después hizo sacrificio también, después de que hizo un pacto con Noé, y después fue el método para el perdón de pecados del pueblo, ¿verdad? Año tras año, sacrificio tras sacrificio, pero ahora sabemos que gracias a Jesucristo hay un sacrificio suficiente, ¿verdad? Y último, que es Jesucristo. Bueno, entonces vemos la benevolencia de Dios aún en el desmérito del hombre, ¿verdad? Vemos la gracia en el Nuevo Testamento como salvación, Romanos 3:24. Nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? Gratuitamente. Yo creo que a todos nos gustan las cosas gratis, ¿verdad? Dicen, va a haber cena gratis y va a haber esto gratis, o los cupones gratis, y la publicidad siempre gratis en la compra de no sé qué, ¿verdad? Pero aplica restricciones o cosas así, entonces no es gratis, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero tenemos aquí claramente este pasaje que dice, justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, por su don, por su beneplácito, por su voluntad, ¿sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿verdad? Entonces, gratuitamente. Dice, la gracia la podemos ver manifiesta en Jesucristo. Juan 1:24. No, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Podemos ver su gracia manifiesta en Jesucristo. 1 Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? Y pues ya ha sido manifestado a nosotros, ¿verdad? Su sacrificio lo podemos creer que sucedió hace más de 2000 años. Entonces podemos esperar por completo, dice, en la gracia. No en la gracia y parte obras, ¿verdad? Sino en la gracia. Después vamos a hablar sobre las obras, ¿verdad? Que es un resultado de entender la gracia y es un resultado natural del Espíritu, ¿verdad? Que obra y opera en nosotros. Es un resultado genuino. No nos esforzamos para alcanzar la salvación por medio de las obras, ¿verdad? No nos portamos bien para alcanzar salvación. Simplemente es un regalo que se nos concede si creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos que también la gracia se manifiesta tanto en regalos espirituales que no vemos, que tenemos, y regalos terrenales, ¿verdad? Dones. En Romanos 6:1 nos habla de esto. Romanos 6:1.
Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Dice, este pasaje no sé, creo que lo puse mal. Efesios 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Entonces a cada uno se le dio un don se nos dio gracia conforme al don de Cristo. Y Filipenses 1:2 es lo que les decía. Pablo en sus cartas pues se dirigía y siempre en su voluntad, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Era un deseo de que la gracia y la paz de Dios estuviera con ellos, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vemos también Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Entonces dice que Él da gracia a los humildes. Eclesiastés 3:13 dice, aquí vemos algo físico, algo que diario experimentamos, su gracia. Y sí, también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor, ¿verdad? Entonces, las cosas buenas que experimentamos, pues son el favor de Dios, es debido a su gracia, ¿verdad? Que comamos, que gocemos de lo que trabajamos, etcétera, es su favor. También el 5:19 nos habla de esto. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, ¿verdad? Es un regalo del Señor todo eso. La gracia de Dios es inmerecida, no es por méritos ni deméritos. Juan 1:17 nos enseña eso. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? Es simplemente por medio de Él que vino la gracia. Este me gusta, Romanos 4:4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otra versión dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, ¿verdad? Pero la gente no es considerada justa por sus acciones sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores, ¿sí? Entonces vemos de esa manera cómo se manifiesta la gracia en diferentes facetas de la vida. Y hay algo que aclarar, ¿verdad? Dice, las personas que realmente comprenden la gracia de Dios, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de su ser, no abusarán viviendo irresponsablemente, ¿verdad? Muchas veces tenemos este concepto, de... Y pongo dos solamente porque muchas veces pensamos que, o sea, somos salvos por gracia, un don de Dios, y luego vivimos nuestra vida cristiana en las obras. O sea, esto me refiero a querer alcanzar salvación por medio de hacer, de alcanzar, de portarme bien.
Y al final, ya que nos portamos bien, ya que hicimos, nos esforzamos para ser salvos, ahora sí somos glorificados por la gracia, ¿verdad? Pero, y muchas veces vivimos de esta manera, ¿verdad? Queriendo alcanzar las bendiciones de Dios. Si me porto bien, Dios me va a recompensar, ¿verdad? Si no me porto bien, Dios me va a castigar. Y pensamos y vivimos de esa manera muchas veces, ¿verdad? Pero la manera correcta de ver la vida cristiana es que somos salvos por gracia, ¿verdad? Antes de poder hacer nosotros algo malo o bueno. Y también vivimos cada día por su gracia, ¿verdad? Cada día es debido a que Él nos ha provisto vida, nos ha provisto de su misericordia, de su bondad. Y al final, pues somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero, como dice aquí el autor de este libro, de la gracia transformadora, dice que las personas que realmente conocen la gracia de Dios, no solo intelectualmente, sino que la experimentan, dice, no abusarán viviendo irresponsablemente, ¿verdad? Porque muchas veces, no lo puse ahí, pero muchas veces hay gente que malinterpreta la gracia y la usa como libertad para hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Para pecar, no, pues al cabo, si Dios ya me salvó, salvo siempre salvo, ¿verdad? Y sí, o sea, yo sostengo que cuando tú eres salvo, no hay manera de que puedas perder esa salvación que ya ha sido concedida, pero eso te hace vivir de una manera agradecido y reverente ante Dios, ¿verdad? Y para esto quiero ver esta parábola que es muy importante, y con esto cerramos, en Mateo 20. Esta parábola, pues sí, normalmente la vemos, pero una vez que la entendemos, ya que pues se volvió una de mis parábolas favoritas, porque habla del reino de los cielos, ¿verdad? Un reino es un gobierno, un establecimiento, hay leyes, hay un gobierno, una forma de gobernar, hay un rey en un reino que demanda algo del pueblo, ¿verdad? Entonces, esta es la parábola de los obreros de la viña. No sé si la han escuchado, pero es una parábola que nos enseña de la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a leerla. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿verdad? Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿sí?, les envió a su viña. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día. Aquí cabe mencionar que pues un denario era una moneda de plata, ¿verdad? Una moneda de plata, y les dice a los primeros obreros, les voy a dar un denario al día por su labor. Dice que él salió de mañana y la hora que se comenzaba a trabajar era a las 6 de la mañana. O sea, a las 6 de la mañana y eran jornadas de 12 horas, ¿verdad? Entonces, a las 6 de la mañana estos obreros se van a trabajar, los primeros, ¿verdad? Después dice que saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, las 9, 3 horas más, las 9 de la mañana, dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, dice, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, ¿verdad? Lo que sea justo. Y ellos fueron, dice, salió otra vez cerca de la hora sexta, 12, mediodía, ¿verdad? Dice, y novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. O sea, encontró unos a mediodía y les dijo, vayan a mi viña y trabajen y les daré lo que sea justo. Y fue con otros a las 3 de la tarde y dice, hizo lo mismo, ¿verdad? Vayan a mi viña y les daré lo que sea justo. Así acordó con todos.
Y luego dice, y saliendo cerca de la hora 11, o sea, a las 11, 2 horas más de la hora novena, a las 5 de la tarde. Ya iba 1 hora antes de cerrar el turno, ¿verdad? Porque eran jornadas de 12 horas. Dice, a la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo, ¿verdad? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, ¿verdad? La moneda, lo que había convenido con cada uno, toda la jornada que habían laborado, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los que habían trabajado 1 sola hora, dice, recibieron cada uno un denario, o sea, una moneda de plata. Dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, ¿verdad? Los que empezaron desde las 6 de la mañana dijeron, pues si los que trabajaron 1 hora van a recibir un denario, una moneda de plata, dice, pues nosotros vamos a recibir más. Dice, pero ellos recibieron cada uno un denario, o sea, lo mismo. Dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, estos últimos, han trabajado 1 hora, 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿verdad? O sea, ¿qué problema hay? Dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Verdad? Aquí claramente vemos que se hace referencia a Dios, ¿verdad? Porque cuando le dicen es un maestro bueno, cuando le dice el joven rico, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Entonces vemos que claramente este personaje personificado aquí en la historia es Dios, siendo el padre de familia y el hombre bueno. Y así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, ¿verdad? Es una parábola que hay mucho que platicar, ¿verdad? Hay que ver, pero lo vamos a hacer breve. Aquí vemos que claramente está hablando de algo, de cómo es el reino de los cielos, ¿verdad? Cómo se manejan el reino de los cielos, que muchas veces es muy diferente a como los principios de la tierra. Aquí tú recibes a conforme te esfuerzas, ¿verdad? Tú obtienes de acuerdo al esfuerzo que tú obtuviste. Si tú faltas un día al trabajo, ese día pues no se te paga, ¿verdad? Si tú vas a pedir, si tú trabajas horas extras, se te pagan como horas extras, ¿verdad? Pero vemos que en el reino de los cielos es de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Vemos que aquí, antes de esta parábola, está la parábola del hombre, del joven rico, que dice, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Verdad? Aquí el joven rico le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y es cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Verdad? No hay ni uno bueno sino Dios. Y al final de esta parábola es curioso que le dice a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y le dice a sus discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Le dicen los discípulos. Dice, para lo que es, dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es imposible. Y aquí me llama la atención cuando Pedro le dice, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, la actitud de Pedro claramente está basada en las obras, ¿verdad? O sea, nosotros, Señor, hemos hecho esto, que te hemos seguido, hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a tener? Todavía Pedro, pues apenas estaba caminando con el Señor y no había entendido muchas cosas.
Pero vemos la actitud de Pedro basada en el merecimiento, en los méritos, ¿verdad? Yo he hecho esto, Señor, te hemos dejado y te hemos seguido, ¿qué vamos a obtener? Y Jesús les contesta esto. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero aquí vemos que Jesús le contesta pues con una recompensa, ¿verdad? O sea, los que te han dejado y esto, recibirán esto. Pero si te fijas, aún en la recompensa, Dios muestra su gracia, no es algo coherente o algo justo la recompensa que ellos van a recibir. Porque, por ejemplo, dice, recibirá 100 veces más. O sea, aún aquí se ve reflejado la gracia de Dios. Porque, por ejemplo, en la parábola de los talentos, al que le dio 2, lo multiplicó, ¿verdad? Lo multiplicó. O sea, fue el 100% de ganancia, ¿verdad? O sea, tenía 100, o sea, lo que él tenía era el 100% y lo multiplicó, o sea, otro 100% fue la ganancia. Pero aquí vemos que recibirá 100 veces más. Si esto lo llamamos en un porcentaje, sería un porcentaje de 10,000% más, ¿verdad? Ya tienes el 100%, 100 veces más es puesto en porcentaje, son 10,000 veces más. O sea, 10,000% más. Y eso no es algo lógico, o sea, no es algo que puedas merecer o que puedas, aún ahí en el principio ese, se ve reflejado mucho más la recompensa. Entonces aquí vemos que el sistema de recompensa del reino de Dios, el sistema de recompensas del reino de Dios se basa aún en la gracia de Dios y no en el mérito que uno puede hacer, ¿verdad? Y otra cosa aquí es muy importante. Hablamos sobre la necesidad que Dios le hizo ver a Adán antes de proveer su necesidad, ¿verdad? Adán vio su necesidad y Dios la proveyó después. Nosotros, asimismo, tenemos que ver nuestra necesidad actual y cuál es nuestra necesidad de esa gracia, de ese perdón, de esa misericordia. Y aquí hay algo muy importante. Para un trabajador en este tiempo, o sea, ellos iban a la plaza a ver quién los empleaba, así como vemos así en la obra, ¿verdad? De que a veces los agarran así, pues a ver cuántos y los agarran y vámonos. Y estos obreros necesitaban, ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24:15, era una de las leyes que dice: en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, Jehová, y sea en ti pecado. Entonces, era responsabilidad y era mandato, una ley para el que empleaba, que diario les dieran su salario, que no se lo retuvieran. Entonces aquí los obreros tenían necesidad pues de comer, tenían familias a su cuidado, tenían cosas o tierras que rentar, que pagar. Entonces vemos que ellos tenían una necesidad clara, que era el ingreso. Y vemos que al final de cuentas este hombre les da a cada uno conforme a lo que necesitan, no a lo que ellos merecían, ¿verdad? Porque claramente los que trabajaron más merecían más, ¿verdad? Pero al final el hombre les da a conforme a lo que ellos necesitan, ¿verdad? Imagínate si les hubiera pagado esa hora, ¿qué les hubiera alcanzado de comida, de sustento? Relativamente poco, ¿verdad? No creo que les hubiera alcanzado porque vivían al día. Entonces,
Dios no les da conforme a lo que ellos merecían. Bueno, en esta parábola, ¿verdad? Dios personificado no les dio conforme a lo que merecían, sino a lo que necesitaban, como lo hizo con Adán antes de pecar y después de pecar. Ellos necesitaban ser vestidos, ¿verdad? Porque ya conocían la necesidad esa, que estaban desnudos. Entonces Dios ve la necesidad y la conoce, pero uno también tiene que reconocer. No creo que estos obreros hubieran dicho no me des tanto, ¿verdad? Porque nada más lo que merezco. Ellos reconocían su necesidad, de que necesito eso, ¿verdad? Y créeme que ellos se fueron muy agradecidos con la persona que se mostró bueno y generoso con ellos, debido a que él era bueno y su gracia fue mostrada a ellos, ¿verdad? Entonces, simplemente ya para reflexionar y para cerrar, es ¿por qué los contrató? Al final de cuentas, porque era bueno y él reconocía la necesidad de ellos antes de la necesidad de él mismo en que terminaran su trabajo, ¿verdad? Porque si él los hubiera contratado para que el trabajo fuera terminado, yo creo que no les salían las cuentas al final, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer en una hora esos trabajadores? Lo que estos en 11 horas de trabajo no hicieron, no iban a terminar y no iban a hacer el mismo trabajo. Entonces él los contrata simplemente por bueno, por gracia, porque vio una necesidad y quiso suplirla. Entonces, pues también con qué actitud se fueron los primeros y los últimos, ¿verdad? Ellos claramente, los primeros, murmuraron a pesar de que ellos habían convenido con esta persona de que era un denario al día, ¿verdad? Independientemente a qué hora fueron contratados. Y los últimos yo creo que se fueron con gratitud en su corazón, ¿verdad? Yo creo que llegaron a su casa y les contaron, ¿verdad? A su familia. No se quedaron con eso, yo creo que en ellos mismos, sino que yo creo que compartieron indudablemente. No solo monetariamente pudieron comprar y alimentar a su familia, sino que yo creo que agradecidos de que ellos no merecían, ellos merecían nada más una hora de sueldo, pero compartieron con su familia y con los demás lo que de gracia habían recibido, ¿verdad? Entonces aquí, como Mateo 10:8, para finalizar, nos dice, vamos a sacar el principio. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, ¿verdad? Y no podemos tomarlo literal, ¿verdad? No, a nosotros, sino sacar el principio bíblico, ¿verdad? No vamos, si Dios te usa, si Dios te dio el don, puedes orar por los enfermos, puedes sanarlos, podemos alimentar, podemos ir y hacer buenas obras, claro, pero no es lo que quiero dar a entender con el pasaje, sino lo último. Sino lo último, ¿no? Que aquí está. Sino lo último, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Y yo creo que hemos recibido mucho, tanto físicamente, ¿verdad? Económicamente, tanto espiritualmente, las riquezas que hemos conocido, este estudio que hemos escuchado, estos versículos, compartirlos, porque de gracia nos han sido dados, no hemos hecho nada para merecerlo y sin embargo lo recibimos. Demos de gracia, ¿verdad? Y hay una instrucción que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y la traducción también
queda mucho a deber, porque cuando vemos la palabra esfuérzate podemos malinterpretarlo y pensar que son nuestras fuerzas, ¿verdad? Que yo me tengo que esforzar en la gracia, pero la traducción correcta, la palabra griega que viene aquí es la palabra griega es dar fuerzas, fortalecer, y esa es una de las versiones que me gusta acá, que dice sé fortalecido, ¿verdad? Sé fortalecido, sé fuerte por medio de la gracia, mantente fuerte, ¿verdad? Me gusta la Biblia textual, que es la traducción del griego, la idea del texto. La Reina Valera es palabra por palabra, la Biblia textual es la idea que se quiso transmitir. Entonces, sé fortalecido. Y sabemos que somos fortalecidos pues en la gracia, pero esa gracia no es nuestra, ¿verdad? Es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fortalecidos en la gracia, y el autor aquí en un capítulo lo llama como crecer en la gracia, y ese crecimiento en la gracia es crecer continuamente en el entendimiento de la gracia de Dios, ¿verdad? Al crecer en la gracia, creceremos en nuestra motivación para obedecer a Dios en la gratitud y reverencia, ¿verdad? Una vez que entendemos y crecemos en el conocimiento de la gracia, vamos a poder obedecer, no de manera que yo merezco y voy a obtener porque obedezco, sino obedezco porque yo ya fui retribuido con gracia, bendiciones, misericordia, amor, ¿verdad? Y es mi respuesta de obediencia, no pensando que porque voy a obtener algo, porque me tengo que portar bien o porque tengo que guardar mi salvación, ¿verdad? Si no la voy a perder, sino una respuesta de obediencia y gratitud ante Dios, ¿verdad? Y como último, como estas personas que no se quedaron con la bendición, con esa gracia que habían sido pues retribuidos, sino la compartieron con su familia y hablaron seguramente de esa gracia. La gracia no debe ser solamente recibida por nosotros, sino que es, en cierto sentido, para ser extendida a otros, ¿verdad? De muchas maneras estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar en oración, y pues hay un canto preparado para